Naces, creces, te reproduces y mueres. Esto es cierto tanto para ti como para tu perro. Independientemente de que seas humano, planta, árbol, insecto, pez o bacteria, este ciclo se cumple para todo organismo viviente. Esto lo traducimos desde nuestra perspectiva donde vemos el paso de tiempo de forma lineal. Podemos observar un evento o un fenómeno y determinar cuándo empieza y cuándo acaba. Por lo que es normal preguntarse, ¿cómo será el fin del ciclo? Todo lo que vemos y sentimos en nuestro hermoso planeta, ¿cómo será el fin común y absoluto de todo ser viviente que habita en él? Esto es complicado de determinar, ya que cualquier cosa puede ocurrir en los próximos 100 o 1000 años. Algunos aseguran que posiblemente sea el cambio climático que acabe con todos. Otros dicen que será el propio ser humano que con sus guerras y violencias detone el fin del mundo. De igual forma, no hay que descartar la posibilidad de que un meteorito caiga y arrasa con todos, porque ya ha ocurrido. Y es por eso que no somos la mascota de un Tyrannosaurus Rex. Si bien todos estos escenarios son posibles, solo hay uno que con certeza ocurrirá, y esto lo sabemos porque ya lo hemos podido observar en otros lados, y con otras estrellas. El que tiene la última palabra de nuestra existencia es nuestro Sol, y bueno, antes de spoilearles de cómo nos freiremos como pollos, primero quiero contarles sobre cómo se originó nuestro sistema solar, ya que como lo comenté anteriormente, todo fin tiene un principio. La teoría más conocida sobre el origen del universo es la del Big Bang. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas por la policía. Antes de la existencia del todo, el universo con toda su materia y radiación estaba comprimida en una masa densa y caliente en tan solo unos pocos milímetros de distancia, y al pasar tan solo una fracción del primer segundo de tiempo, el universo condensado se expandió con una gran velocidad incomprensible y a partir de ese instante surgieron los primeros átomos de hidrógeno y helio. Ahora bien, lo anterior ocurrió hace 14.000 millones de años, y después del evento se formaron miles de millones de galaxias y estrellas. Pero lo que nos interesa es cómo se formó nuestro Sol, hace aproximadamente 4.500 millones de años. Lo sé, casi la edad de Chabelo. Nuestro Sol no comenzó siendo una esfera de gas como la conocemos ahora. Proviene de una nube molecular, que es similar como cualquier nube que conocemos en nuestro planeta, pero en lugar de estar conformada por vapor de agua, esta se forma por gases como hidrógeno, helio y polvo cósmico que viaja en el espacio. Estas nubes son inmensas y son regiones donde comienzan a nacer nuevas estrellas. Dentro de una de estas nubes se formaron miles de millones de estrellas y entre estas estuvo nuestro Sol. Pero para que pudiera formarse, primero tuvo que acumularse materia en una región específica en la nube molecular. No está muy claro por qué se juntó el material dentro de estos pequeños, llamémoslos núcleos, pero se piensa que pudo ser causa de la muerte de otras estrellas, o bien por un colapso gravitacional, en el que se dio lugar una batalla entre la fuerza de gravedad, que es la misma que nos hace caer cada que tropezamos, y la presión, pues al tratarse de gases calientes estos trataban de expandirse. Dentro de este forcejeo la fuerza de gravedad ganó, y entonces se fragmentó la nube para dar lugar a la nebulosa que formó a nuestro Sol. Para que el Sol comenzara a formarse, primero debió ocurrir un segundo colapso, pues la gravedad y la presión continuaban forcejeando. La gravedad atraía el material al centro de la nebulosa solar. Esta continua caída del material provocó que aumentara la temperatura, la cual se liberó en forma de radiación. La mayor parte de esta radiación se liberó del centro donde existía una mayor acumulación de masa, y es entonces cuando el colapso se detuvo y se alcanzó un equilibrio hidrostático, que es cuando la gravedad y la presión se igualan, o sea, hay un empate. Para que dicho equilibrio se mantuviera en el centro de la nebulosa se formó una protoestrella, y mientras tanto el material de los alrededores comenzó a girar formando un disco, del cual después se formarían los planetas. Después de unos cuantos millones de años se alcanzó la temperatura suficiente para que en el interior de la protoestrella se pudieran realizar reacciones de fusión nuclear, es decir, quemar hidrógeno para formar elementos más complejos. Es entonces cuando se formó nuestro Sol.
¿Y los planetas? Recordemos que alrededor de nuestra estrella naciente se formó un disco. Dicho disco estuvo compuesto por sustancias volátiles como el agua, metano, amoníaco y dióxido de carbono, así como material refractario y siderófilo, prácticamente el material que compone a las rocas. Pero no todo el disco era igual. Resulta que como la protoestrella lanzó grandes cantidades de radiación, todo el material volátil cercano a una unidad astronómica desapareció. Es por eso que nuestro sistema solar está dividido en planetas rocosos y gigantes gaseosos. Para la formación de los planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, el polvo que componía el disco se fue pegando poco a poco hasta formar pequeños granos de unos cuantos centímetros. Luego, se formaron unas rocas de hasta 1 metro. Estas fueron creciendo hasta formar planetesimales, que son cuerpos que van de la escala de metros a kilómetros. Estos siguieron creciendo hasta ser protoplanetas y finalmente planetas con radios de miles de kilómetros. Pero no todo es tan sencillo como suena. En ese entonces todo era muy caótico y hubo cuerpos de unos cuantos metros o inclusive kilómetros que llegaron a colisionar entre sí, teniendo diferentes consecuencias. Al momento de impactar se pudieron reintegrar y formar un cuerpo nuevo, o bien se pudieron fragmentar y quedar volando por ahí los pedazos para luego reagruparse y formar un cuerpo de menor tamaño, o se podrían fragmentar y dispersar hacia todas las direcciones. Un ejemplo de estas colisiones es la formación de la Luna, pues se piensa que una joven Tierra y un protoplaneta de menor tamaño llamado Theia colisionaron entre sí, fragmentando una parte del cuerpo de mayor tamaño y en consecuencia formando un disco alrededor del mismo, el cual posteriormente se condensó y formó la Luna. Ahora bien, los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, se formaron antes que los planetas rocosos, ya que el gas desaparece después de unos 10 millones de años. Se cree que los gigantes se crearon por otro colapso dentro del disco. Lo sé, muchos colapsos. Esto daría lugar a que se formaran directamente los planetas masivos con todos y sus atmósferas, o bien puede ser que las envolturas de los gigantes gaseosos se agregaron después de la formación de un gran núcleo, algo así como ocurrió con el Sol, solo que atrapando únicamente gases del disco. Los gigantes helados, Urano y Neptuno, así como los gaseosos, tuvieron un origen similar, solo que al estar más alejados del Sol, el material a su alrededor era principalmente hielo y no gas. Los planetas tal y como los vemos hoy en día no se formaron en las órbitas que tienen, sino que es posible que Júpiter y Saturno hayan migrado del exterior al interior del disco y luego de vuelta, y en ese proceso también hayan movido a los pequeños planetas rocosos, así como a los cuerpos pequeños a su alrededor, dando lugar al gran bombardeo tardío que dejó huella en los cráteres de la Luna y formando el cinturón de asteroides. Entonces, ¿el límite de nuestro sistema solar llega hasta Neptuno? Pues no. Resulta que la propia migración de los planetas gigantes lanzó cuerpos al exterior del disco, pero también el propio Sol arrojó gran cantidad de estos cuerpos al exterior, conformándose entonces la nube de Oort. Finalmente, todo el gas y polvo que no formó planetas, atmósferas, asteroides, satélites o cometas fue fotoevaporado del disco, es decir, que se convirtió en gas y luego en iones que finalmente fueron lanzados por el Sol a las afueras del sistema planetario. Esto sería en forma resumida el cómo se formó el sistema solar. Sin embargo, les prometí contarles cómo sería el fin de todo, ¿no? Vamos a ello, aunque les advierto, no será para nada agradable. La muerte de un sistema solar depende del tamaño de su estrella. Nuestro Sol es una estrella mediana, muy frecuentes en nuestra galaxia, nada especial. Es demasiado pequeña para convertirse en una gran supernova y estallar. En vez de eso, se desgastará poco a poco, primero se convertirá en una gigante roja y finalmente se agotará como una débil enana blanca. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol habrá consumido todo el combustible de su núcleo, el hidrógeno, entonces comenzará a fusionar helio. Será cada vez más grande y se volverá rojo. Su tamaño será 10 veces el que tiene hoy y ocupará todo el cielo y más. Se tragará a todos los planetas del sistema solar interior, Mercurio, Venus, la Tierra y tal vez Marte. El resto de planetas se achicharrarán por el calor y la intensa radiación.
La fase de gigante roja durará millones de años, y cuando el helio también se agote, fusionará carbono por algún tiempo. Pero cuando ya no quede combustible para más fusiones nucleares, la gravedad de su núcleo hará que se encoja. Toda la masa del Sol quedará aplastada en su núcleo y se convertirá en una enana blanca. Para entonces apenas habrá quedado ya nada del sistema solar, pues la radiación habrá acabado con todo. El Sol aún vivirá varios millones de años más como una enana blanca, pero estará tan débil que su gravedad no tendrá fuerza para mantener unido el sistema solar. La heliosfera se habrá destruido. Los restos del sistema solar estarán expuestos no solo a las últimas oleadas de radiación del Sol, sino a los potentes rayos interestelares. Los átomos de lo que un día fue el sistema solar se esparcirán por la galaxia. Las cosas se acaban, a veces hermosamente, a veces trágicamente, y a veces en cualquier lugar en el medio. A veces es para mejor, a veces para peor. Pero pase lo que pase, todo llega a su fin. Y está bien, hay paz en aceptar eso. Tenemos la suerte de existir en este viaje, así que asegúrate de detenerte y oler a los pinos en el camino.